Solemos identificar la innovación como un elemento aislado. La sesión de Design Thinking en la que hemos participado alguna vez, por ejemplo, identificamos al tipo innovador por un éxito, la punta del iceberg. Así que la pregunta resulta realmente extraña. Normalmente no contemplamos las habilidades de gestión que hay detrás de la innovación. El salto entre lo que parece lo más sencillo de hacer, aquello que sale de un ejercicio de ideas, y lo que parece lo más complicado, el producto que ha creado un nuevo valor para el mercado, se hace en etapas. En la primera etapa se trata de acotar las dosis de incertidumbre. Se recogen ideas con técnicas de creatividad como el brainstorming, sí, pero además otras metodologías, design thinking, customer journey, generación de modelos de negocios, son importantes porque conectan la idea con su posible oportunidad. Luego está la segunda etapa. Si la primera etapa era como el frontend, el punto de contacto inicial con aquello que puede crear valor, la segunda etapa son las máquinas, el backend de la innovación. Muchos abandonan su proceso aquí, entregan su idea innovadora a los gestores de producto. Personalmente creo que eso devalúa el resultado. La innovación no es una idea interesante. La oportunidad únicamente es una parte de la historia, porque la innovación es la ejecución de una oportunidad.